oso de anteojos es el mamífero más grande que se puede encontrar a nivel de ecosistemas terrestres en Colombia y se distribuye pues, por todos los ramales de nuestras tres cordilleras, pero es una especie que está en categoría de amenazada, dado pues por todos los impactos que ha tenido su ecosistema. Al ser una especie de tan gran tamaño, pues suele ser fácil objeto de caza, de tráfico de sus partes, de conflictos con las poblaciones locales, porque en algunos casos se presentan algún proceso de que el oso de anteojos puede atacar alguna de las especies de granja, pero eso es parte del conflicto por la invasión de los espacios naturales. Entonces, en Colombia, esta especie pues, ha visto seriamente amenazada en algunos sitios muy puntuales. Pero esto también se debe a la escasa información que tenemos sobre el oso de anteojos como tal. Y mucha de esa escasa información se ve representada acá al norte de Santander. Es como donde está el mayor vacío de información que se puede tener en términos de cuántos individuos existen actualmente, cuántas hembras, cuántos machos, cuáles son las presiones antrópicas que está sujeta la especie, cuál es su hábitat, cuál es el rango de distribución que tiene actualmente. Entonces, mucha de esa información hasta hace algunos años pues era casi nula. Entonces nosotros empezamos a realizar una serie de trabajos en una de las zonas estratégicas en términos de conservación, que es el Parque Nacional Natural Tamá, que queda entre los municipios de Toledo y Herrán. Y es uno de los parques como emblemas del nororiente colombiano. El norte de Santander tiene solamente dos parques nacionales, que es el Parque Tamá y el Parque Catatumbo-Barí. Tiene algunas reservas de protección, pero las reservas suelen ser de áreas muy reducidas. Lo importante de esas reservas es que allí también habita el oso de anteojos. Pero una de las zonas como donde decidimos iniciar estos estudios pues fue el Parque Nacional Natural Tamá, que cuando empezamos estos trabajos el parque ya estaba retomando sus actividades en términos de investigación, porque el parque duró cerrado muchísimo tiempo por problemas de conflicto con orden público. Una vez que pudimos acceder al parque, junto con las autoridades de parques nacionales, diseñamos una serie de estrategias en conjunto con el apoyo de WCS Colombia, que es como la ONG más famosa que se encarga de trabajar con especies de mamíferos amenazados. Entonces empezamos una serie de estudios junto con un estudiante de biología que actualmente ya es biólogo y trabaja en nuestro laboratorio, que se llama Carlos Cáceres, que él hizo un trabajo súper arduo de casi 3 años continuos monitoreando el oso con la ayuda de parques nacionales y otra serie de entidades que nos ayudaron. ¿Y qué tuvimos con ello? Pues tuvimos que logramos estimar más o menos cuál es la densidad poblacional del oso de anteojos en la actualidad, que es más o menos entre 25 a unos 35 individuos viables que podemos tener en el área del parque. Entonces estamos hablando del área del parque que es más o menos unas 54.000 hectáreas cuadradas. Pero ¿cuál es la importancia del Parque Tamá en términos de conservación para el oso andino? El oso andino es considerado una especie sombrilla. ¿Y qué es una especie de sombrilla? Es una especie que protege en términos indirectos a las demás, porque pues está al proteger, por ejemplo, una especie como el oso andino, se protegen indirectamente anfibios, mamíferos menores, reptiles, aves, que todos habitan el mismo ecosistema. ¿Por qué? Porque muchas de estas especies un poco más pequeñas, de ranas, lagartos, mamíferos más pequeños, roedores, suelen habitar áreas geográficas mucho más pequeñas, pero el oso habita o suele ocupar un área que va entre los 3 kilómetros cuadrados. Entonces, proteger el área de un animal, de un solo individuo que ocupa 3 kilómetros cuadrados, implica que todo lo de esa área se va a proteger de forma indirecta. Entonces, por eso se considera una especie sombrilla. Entonces, volviendo a lo del Tamá, esa área geográfica es supremamente importante porque colinda con el Parque Natural Tamá, el Tamá de Venezuela, que en extensión es casi el doble del colombiano,
pero es una sola zona geográfica, y al ser una sola zona geográfica, pues solamente las especies se pueden movilizar sin ningún tipo de restricción. Pues la única restricción que hay es una restricción humana, que es la restricción política, pero el resto se puede mover, y el área del Parque Natural del Tamá en Venezuela también está bastante conservada. Este parque del Tamá es muy conservado, casi que del 70 al 80% se mantiene en áreas vírgenes, en áreas naturales, que es aprovechada por estas especies como es el oso andino. Entonces, ¿qué estamos ahorita en este momento de la etapa? Una vez que recopilamos toda esa información, pues estamos analizando cuáles son las especies que el oso consume, cuáles son el patrón de distribución que el oso tiene, porque el Parque Natural Tamá tiene un gradiente altitudinal que va como desde los 300 metros hasta los 4000 metros, y el oso, pues con el monitoreo que hicimos, pues hemos encontrado rastros de osos desde las zonas más bajas del parque hasta las zonas más altas. Eso quiere decir que está utilizando todo el área geográfica del parque. Eso quiere decir que conservarlo implicaría que necesitamos, por ende, conservar muchas de las zonas geográficas en términos de biomas que tiene el parque. ¿Cuáles son los biomas? Desde bosque seco en las zonas más bajas, bosques subandinos, bosques andinos, hasta bosques altoandinos y las partes más altas, que son los páramos. Entonces, eso es lo que estamos en este momento analizando. Generalmente es un animal solitario. El animal suele distribuirse por las crestas de las montañas, o sea, va por los picos, por los bordes de las montañas, hasta que llega a cierta altura, vuelve a bajar, y así empieza un camino en busca de recursos. Generalmente es un animal herbívoro, suele consumir bromelias, puyas, que son unas plantas propias de los páramos, algunos helechos. Suele ser en su dieta está categorizada por plantas en su mayoría. En raras ocasiones consume carne, también es un carnívoro, pero en raras ocasiones consume carne. Y los conflictos que se han visto con los humanos es porque generalmente las personas que tienen algún predio cerca al parque suelen llevar las cabras o las ovejas o algunas vacas a zonas muy alejadas que colindan con las áreas de bosque altoandino, bosque nativo que tienen donde habita el oso anteojo, y donde se presentan los conflictos, pero los conflictos son realmente muy escasos, sino que cada vez que se atribuye un ataque o un ataque a los animales de granja, pues se le atribuye al oso andino, ahí es donde empiezan los conflictos y el oso lo matan o hay una cacería. Nosotros ahorita enviamos un artículo sobre la cacería en el Parque Natural Tamá, donde pues, se evidenciaron diferentes prácticas que afectan pues, la supervivencia de este animal. Entonces, en general, es un animal que tiene una dieta, en su mayoría casi el 90% va a ser una dieta estrictamente vegetal, pero es un animal que nunca a usted va a agredirlo. Mientras, en el momento que siente su presencia, el individuo o el oso va a irse para otro sitio sin ningún problema, pero en el caso de que usted o alguna persona logre observarlo, lo mejor es comunicarlo lo antes posible. Comunicarlo por las dos vías que expliqué, una en términos de investigación para poder retroalimentar todo este conocimiento que tenemos del oso, y otro en términos de protección. Si en algún caso alguien más adelante agrede un oso en esa área, pues ya sabemos que era un individuo que estaba por ahí explorando una zona particular.